Grandes eventos internacionales reúnen a millones de personas en torno a actividades artísticas y culturales. Sin embargo, la fe y la religión convocan a impresionantes masas que superan con mucho las cifras de cualquier otra actividad. Por ejemplo, el festival hindú de Kumbh Mela en India reúne un promedio de 30 millones de personas en orillas del río Ganges. Del lado musulmán, el festival chiita de Airbang en la ciudad de Karbala en Irak convoca 17 millones de personas en su peregrinaje. ¿Y qué pasa con los católicos? Veamos en el siguiente video. Millones de cristianos, respondiendo a su fe, acuden a santuarios y actividades organizadas por la iglesia. Siendo la Eucaristía el centro de la vida espiritual de los católicos, conocemos ahora las misas multitudinarias que marcaron historia. En el segundo viaje del Papa Francisco a Latinoamérica en julio de 2015, las cifras de asistencias a las celebraciones litúrgicas superaron todas las expectativas. En Quito, capital de Ecuador, según las autoridades, más de 1 millón de personas participaron de la Eucaristía en el Parque Bolívar. En Bolivia, Francisco celebró una misa en Santa Cruz de la Sierra. Más de 700.000 personas se congregaron en torno al Cristo Redentor, mientras que en Ñuguazú, en Paraguay, cerca de 1 millón de personas participaron junto con el Papa en la última actividad de su visita pastoral a Sudamérica. Estados Unidos, México y Filipinas tienen en común que son países con una gran cantidad de católicos y se vio reflejado en las masivas asistencias a Eucaristías. En Filadelfia, 900.000 personas participaron de la misa al aire libre en el Benjamin Franklin Parkway, en el cierre del 8º Encuentro Mundial de las Familias en septiembre del 2015, en la que participó el Papa Francisco. En México, Juan Pablo II convocó a más de 1 millón de fieles al Autódromo Hermanos Rodríguez en enero de 1999, en la 4ª visita del Papa polaco a tierras aztecas. Si tenemos que hablar de récords en la Iglesia Católica, no podemos dejar de nombrar a Filipinas. En enero del 2016 fue la sede del 51º Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en la ciudad de Cebú. La misa de inauguración congregó a más de 1 millón de devotos y fue celebrada por el arzobispo de Rangún, Charles Magun. En septiembre de 1979, Juan Pablo II visitaba Irlanda y la misa central fue en Phoenix Park. 1.200.000 personas asistieron a la liturgia, una cifra calificada como extraordinaria, ya que esa cantidad de gente era aproximadamente 1/3 de la población del país en ese entonces. A pesar de la lluvia en el Parque Simón Bolívar, alrededor de 1.300.000 fieles participaron de la misa que ofició el Papa Francisco en su visita a Bogotá, Colombia, en septiembre del 2017. Al año siguiente, en enero, en la ciudad de Lima, al menos 1.200.000 personas se congregaron en la base aérea de Las Palmas para la Eucaristía, con lo que el Santo Padre dio por concluida su visita pastoral al Perú. Las Eucaristías que reunieron a 2 millones de personas tienen el sello de la Jornada Mundial de la Juventud. La JMJ en el jubileo del año 2000 concluyó con una Eucaristía en el campo Tor Vergata de Roma ante 2 millones de personas. La celebró Juan Pablo II. En el verano del 2011, en Madrid, capital de España, acogió al Papa Benedicto XVI y a 2 millones de peregrinos en la misa de envío que se celebró en el aeródromo de Cuatro Vientos. La última ciudad europea que organizó la JMJ fue Cracovia, en Polonia, donde más de 2 millones de peregrinos participaron de la misa de clausura con el Papa Francisco. 14 años antes, también en esa ciudad, Juan Pablo II celebró una Eucaristía ante la misma cantidad de gente en la explanada de Blopia, donde beatificó a 4 siervos de Dios polacos. Imaginemos un podio y conocemos ahora el tercer lugar de las misas multitudinarias de la historia. Fue en el primer viaje de Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. El motivo, la JMJ en Río de Janeiro, el 28 de julio del 2013, en la famosa playa de Copacabana. Más de 3 millones de personas asistieron a la misa de clausura. Hasta ahora, ni el Festival de Música Rock and Rio ni las celebraciones de Año Nuevo superan el récord de asistencia lograda por la Iglesia Católica. Filipinas en 1995 fue el país anfitrión de la Jornada Mundial de la Juventud. El ahora santo Juan Pablo II la celebró y un 15 de enero más de 4 millones de jóvenes lo acompañaron en la Eucaristía de clausura en el gigantesco Parque Rizal. Las autoridades no habían previsto la impresionante cantidad de gente que acudiría a la convocatoria y se vieron desbordadas. Incluso el Papa debió llegar al altar en helicóptero.
debido a que las vías de acceso habían sido copadas de punta a punta por la marea humana. Este récord de asistencia a una misa duró 20 años, siendo también Manila, la capital de Filipinas, la que marque un nuevo récord, esta vez con el Papa Francisco. Y fue una mañana lluviosa en el Parque Rizal en la ciudad de Manila, un 18 de enero del 2015. El Papa Francisco concluía su histórica visita a este archipiélago asiático con una Eucaristía que, según el gobierno filipino, superó las 6 millones de personas. 50.000 agentes coordinaban tareas de seguridad antes de la Eucaristía. Finalmente, ante el grito del júbilo y réplica de campanas, el Papa llegó y la sorprendente multitud celebró también la fiesta del Niño de Cebú, que coincidía en la fecha. La misa se prolongó durante 3 horas y el mundo quedó impresionado ante el respetuoso silencio y recogimiento espiritual de los más de 6 millones de filipinos presentes, siendo la Eucaristía con la mayor cantidad de fieles reunidos en toda la historia de la Iglesia. Y dejando de lado Europa, América y Asia, destacan las multitudinarias concentraciones para Eucaristías en otros continentes y regiones. Por ejemplo, en África, cerca de 1 millón de personas se reunieron en Antananarivo, la capital de Madagascar, en septiembre del 2019. En Oceanía, la Jornada Mundial de la Juventud convocó a 400.000 personas en Sydney, Australia, el año 2008. En Oriente Medio, más de 150.000 católicos acudieron a una misa en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en febrero del 2019. Esta cifra no parece relevante en comparación a otras concentraciones. Lo que le hace histórica es que la convierte en la Eucaristía más multitudinaria celebrada en un país musulmán de la península arábica. Y bueno, las cifras hablan por sí solas, los datos todavía nos parecen muy sorprendentes en muchos casos y bueno, seguramente tú participaste en alguno de ellos. Déjame acá en los comentarios alguna de tus anécdotas, experiencias que has vivido con algún papa o tal vez en alguna celebración eucarística masiva. Muchísimas gracias a los que nos apoyan. Saludamos a la Arquidiócesis de Sucre, a la Parroquia Santo Domingo y también a Sabachica, en la mejor ropa acá en la capital, Sucre, Bolivia. Chao.